No sabía que una simple tarde de verano iba a cambiar mi vida por completo. Mi esposo se había ido de viaje de negocios por unos días. Todo estaba en calma, o al menos eso pensaba yo. Era viernes por la tarde. La casa estaba silenciosa, como si respirara conmigo. El sol se filtraba por las cortinas dibujando sombras largas sobre el suelo. Hacía calor, un calor que no venía solo del clima. Me preparé un café, el mismo de siempre, pero tenía otro sabor, amargo, lento, expectante. Me senté en el sofá con las piernas dobladas, mirando sin ver la televisión encendida de fondo. No me molestaba que él viajara tanto. De hecho, a veces me gustaba. Me daba espacio para ser yo sin tener que fingir que todo estaba bien. Pero últimamente, ese espacio comenzaba a doler. Se sentía como un hueco, como si me hubieran arrancado algo, y yo fingiera que no lo notaba. Entonces, sonó el timbre. Eran las 4:07. No esperábamos a nadie. Me acerqué a la puerta, con el corazón un poco más despierto de lo normal. Y ahí estaba él, Luis, mi mejor amigo desde la universidad. Alto, moreno, con esa barba de 2 días que parecía hecha a propósito. Tenía en la mano una caja de herramientas y una sonrisa que me supo demasiado familiar. «¿Te interrumpo?», preguntó. «No, para nada», le respondí. Su voz era baja, casi íntima, como si habláramos en secreto, aunque no había nadie más. Me dijo que venía a revisar una toma eléctrica que, según mi esposo, llevaba semanas fallando. No sabía nada, pero tampoco pregunté. Luis entró como siempre, como si nunca se hubiera ido. Caminó directo al pasillo, se agachó junto al enchufe y comenzó a trabajar. Yo me quedé parada, sin saber si ofrecerle agua o una excusa para que se fuera. Pero no hice nada, solo lo miré. Algo en su manera de moverse era distinta. Sus dedos largos, su espalda ligeramente curvada, su camisa pegada al cuerpo por el calor. No tenía intención de que pasara nada, solo estaba ahí. Pero cuando levantó la vista y me miró, no fue como antes. Fue como si me desnudara con los ojos, pero sin malicia, con hambre, con algo que llevaba tiempo escondido. «¿Estás bien?», me preguntó. Y yo asentí, aunque por dentro sentía un temblor suave. «Hace tiempo que no hablamos tú y yo a solas», dijo mientras se limpiaba las manos con un trapo. Y era cierto. Desde que me casé, nuestras charlas se volvieron esporádicas, superficiales. Ya no me contaba sus secretos, ni yo los míos. Pero esa tarde, con el aire espeso y las paredes escuchando, algo cambió. Me ofreció una copa de vino. «Solo si me acompañas», dijo. Y lo hizo con esa sonrisa suya, que siempre sabía cuándo aparecer. Acepté. Nos sentamos en el patio, bajo la pérgola, con el sol bajando lento detrás de los árboles. El viento nos rozaba la piel como dedos tímidos. Hablamos, de todo y de nada, de cómo habíamos llegado hasta aquí, de lo que nunca dijimos, de lo que callamos. Luis me miraba distinto. No había juicio ni culpa, solo deseo, pero un deseo que dolía, como si supiera que estaba prohibido. Cuando me levanté para buscar más vino, él también lo hizo. Se acercó demasiado. Su pecho rozó mi espalda. Solo un segundo, pero suficiente para dejarme sin aire.
No fue un accidente. O tal vez sí. Pero no importaba. Porque lo sentí. Porque me temblaron las piernas. No me mires así, le dije sin pensarlo, con una voz que no reconocí. Así como respondió, sin apartar la mirada de mis labios. Me reí. Una risa tonta. Una defensa que no servía para nada. Pensé en mi esposo. En lo lejos que estaba. En lo lejos que se sentía incluso cuando dormía a mi lado. Pensé en lo invisible que me había vuelto. Y entonces entendí algo. Luis me estaba viendo. De verdad. Me estaba viendo como hacía mucho tiempo nadie lo hacía. Y eso, por sí solo, ya era peligroso. Al principio, todo parecía normal. Hasta que noté que él se demoraba más de lo necesario cerca de mí. Cada vez que me pasaba una copa o se acercaba a hablar, lo hacía como si el espacio entre nosotros no existiera. ¿Te molestas si fumo?, me preguntó, y sin esperar respuesta, sacó un cigarro del bolsillo. Me sorprendió. Nunca lo había visto fumar, pero algo en su actitud esa tarde era distinto. No solo fumaba, se desnudaba de algo invisible, como si ya no le importara fingir. Me senté frente a él, y mientras exhalaba el humo, sus ojos no me soltaban. «¿Recuerdas cuando me dijiste que nunca te casarías?», dijo de pronto. Me reí con ironía. «Y tú me dijiste que eras demasiado bueno para quedarte con una sola mujer. Y aquí estamos», respondió, con una sonrisa que no supe leer. El calor aumentaba, pero no era solo por el clima. Era su voz, su mirada, la forma en que me pasaba la copa y me rozaba los dedos. Aunque no hacía falta. Cada pequeño contacto era una chispa, cada palabra, un susurro que temblaba por dentro. Mientras revisaba de nuevo el enchufe, aunque juraría que ya estaba arreglado, me pedía que le sostuviera la linterna, que le pasara el destornillador, aunque estaba justo a su lado. Y yo obedecía, como una tonta, como una mujer que se aferraba a excusas para no enfrentar lo que estaba pasando. Cuando nuestras manos se tocaron por cuarta vez, ninguno de los dos las retiró de inmediato. Me quedé allí, sintiendo su piel, su pulso, el silencio que crecía como un grito. Quise pensar que solo estaba siendo amable, que todo era mi imaginación. Pero mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Por qué me sentía hasta así? No era correcto, pero ¿por qué una parte de mí lo disfrutaba? ¿Por qué sentía que me volvía a despertar después de tanto tiempo dormida? Él se levantó, estirándose frente a mí. Su camisa se levantó ligeramente, dejando ver su abdomen marcado, su piel morena, el leve rastro de sudor. Me mordí el labio sin darme cuenta, y él lo notó. Lo vi en sus ojos. Había una pregunta muda, suspendida entre nosotros, una que ninguno se atrevía a decir. Hasta que él lo hizo. «¿Estás sola, verdad?», preguntó, en un tono tan bajo que parecía un pensamiento escapado. Me congelé. No respondí. Solo lo miré, con el corazón golpeándome las costillas. Sentí un escalofrío. No sabía si debía correr o quedarme, y me quedé, como si mi cuerpo hubiera decidido por mí. Como si algo más fuerte que la razón me amarrara a ese momento. Luis se acercó más de lo que debía. Puso su mano en el respaldo del sofá, justo detrás de mi cabeza. No me tocaba, pero lo sentía.
Sentía su calor, su respiración, su presencia, como una sombra dulce y peligrosa. «¿Por qué me miras así?», susurré, sin atreverme a verlo a los ojos. «Porque ya no sé cómo no hacerlo», respondió. Y entonces pasó su mano, que hasta ahora había flotado en el aire. Tocó suavemente mi mejilla. Un roce apenas perceptible, pero suficiente para desatar un huracán dentro de mí. No me aparté. Él tampoco. Nos miramos. Largo, silencioso, casi triste, como dos personas que saben que están a punto de cruzar una línea que no tiene regreso. «No deberíamos», murmuré, con una voz que no me pertenecía. «Lo sé», dijo, sin moverse, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que ya era tarde, que lo inevitable nos respiraba en la nuca, que el abismo se había abierto bajo nuestros pies. Y yo no sabía si quería saltar o seguir fingiendo que no lo veía. Y antes de que pudiera decir algo, ya estaba sucediendo, como si todo lo que había contenido hasta ahora explotara de golpe. Sus labios tocaron los míos con una mezcla de decisión y duda, como si supiera que lo que hacíamos estaba mal, pero no pudiera evitarlo. Y yo, en lugar de apartarme, cerré los ojos. Me dejé llevar. Perdí el control. Era como si mi cuerpo hubiese estado esperando ese momento en silencio. Desde hacía años. Sus manos recorrieron mis brazos lentamente, quemando cada centímetro que tocaban. Sentí su aliento caliente en mi cuello, su piel rozando la mía como una promesa maldita. Mi mente gritaba que me detuviera, que me alejara, que recordara a mi esposo, pero mi cuerpo solo quería más. La sala se volvió pequeña, irreal, como si estuviéramos atrapados en una burbuja fuera del tiempo. El mundo exterior dejó de existir. Solo estábamos él y yo. El deseo contenido durante años. Las palabras no dichas. Las miradas guardadas. Luis me levantó suavemente y me llevó al sofá, sin apartar los ojos de los míos. «¿Estás segura?», murmuró con la voz quebrada, como si aún hubiera tiempo de volver atrás. Pero yo ya había cruzado ese punto. Asentí lentamente, sin decir palabra. No necesitábamos más palabras. Lo que ocurrió después fue una mezcla de piel, suspiros, temblores y silencios rotos. Cada movimiento era una confesión. Cada caricia una mentira tapada. No puedo explicar lo que sentí. Era como si una parte de mí hubiese esperado esto, pero al mismo tiempo, cada segundo me hacía sentir más culpable. Él me tocaba como si conociera cada rincón de mi alma, como si quisiera borrar con besos cada ausencia, cada discusión callada con mi esposo, cada noche vacía en la cama. Me perdí en él, me ahogué en el calor de su cuerpo, en la intensidad de su mirada, pero dentro de mí, una voz no dejaba de gritar, una voz pequeña pero insistente. «Esto no está bien. Esto no eres tú». Y sin embargo, no me detuve. No pude. No quise. Fue como romper una presa, como abrir una puerta que llevaba años cerrada. El placer se mezclaba con la culpa en cada gesto, en cada jadeo contenido. Cuando todo terminó, no dijimos nada. Solo silencio. El mismo silencio que ahora me acompaña cada noche. Luis me miró como si no supiera qué decir.
como si se arrepintiera o quizás como si quisiera repetirlo. Me vestí lentamente, sin mirarlo. Sentía su mirada en mi espalda, en mis hombros, en mi nuca. Yo solo quería desaparecer, irme, volver a ser la mujer de antes. Pero sabía que eso ya no era posible. Me senté en el borde del sofá, con las manos temblorosas, sin saber si debía llorar o reír. «No digas nada», le dije sin mirarlo. Y él obedeció. Salió sin hacer ruido. Cerró la puerta y me dejó allí. Sola, desnuda por dentro, con un torbellino en el pecho que aún no logro entender. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, algo se había roto, algo se había encendido, algo había cambiado para siempre. Desde ese día, nada volvió a ser igual, ni con él, ni conmigo. Recuerdo despertar al día siguiente con un nudo en el estómago. El sol entraba por la ventana como cualquier otra mañana, pero algo en el aire se sentía más pesado, más oscuro. Me miré al espejo y no supe quién era. ¿En qué momento me convertí en esta persona? ¿En qué momento dejé que el deseo se llevara por delante todo lo que construí? Mi esposo regresó 2 días después, con su maleta llena de papeles, su sonrisa agotada y ese beso en la mejilla que siempre me daba como rutina. Lo abracé como si nada, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que me miraba a los ojos, sentía que podía verlo todo. Cada vez que me tocaba, mi piel se tensaba, me sentía sucia, indigna, y aún así fingía, sonreía, cocinaba, dormía a su lado. Pero había un abismo entre nosotros que él no notaba y que yo no sabía cómo cerrar. Luis no volvió a escribirme durante una semana, hasta que un día, mientras lavaba los platos, llegó ese mensaje, corto, frío, letal. ¿Nos vemos de nuevo? Me quedé paralizada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. No respondí. Lo borré. Pero en mi mente la pregunta seguía allí, como un eco que no se apaga. ¿Nos vemos de nuevo? ¿Quiero verlo de nuevo? Podría hacerlo otra vez y seguir mintiéndome. Empecé a evitar los lugares donde podía encontrarlo. Cruzaba la calle si veía su auto. Ignoraba las llamadas desconocidas. Pero el problema no era Luis. Era yo. Era mi reflejo roto en cada espejo. Era esa sensación de haber perdido algo valioso dentro de mí. Una tarde, mi esposo me miró fijamente y dijo: «Últimamente estás muy distante. ¿Pasa algo?» Tuve que morderme la lengua para no soltarlo todo. Quería decirle: «Sí, pasa. Lo traicioné. Te fallé. Y no sé cómo perdonarme». Pero solo asentí con una sonrisa apagada. «Es el trabajo. Estoy cansada. Mentí otra vez. Y él me creyó. O quiso creerme. El verdadero castigo no vino de fuera. Vino de dentro. De esas noches en las que me acostaba junto a él y él, sintiendo que dormía al lado de un extraño. De esos sueños donde revivía el momento con Luis, una y otra vez. No por deseo, sino por tortura. Y la peor parte fue cuando empecé a dudar de mí misma. Lo había hecho por venganza, por vacío, por sentirme viva, o simplemente porque quería ser deseada, aunque fuera por alguien prohibido. A veces cerraba los ojos y volvía así a ese instante, a ese sofá, a ese silencio.
y sentía que todo estaba a punto de repetirse, como una adicción, como una maldición. Ayer, mientras ordenaba la sala, encontré una nota debajo del cojín, una hoja pequeña, escrita a mano. No he dejado de pensar en ti. Era su letra. Luis había vuelto. O tal vez nunca se había ido del todo. Quemé la nota. La vi arder en el fregadero, sin pestañear. Pero el fuego no se llevó la culpa. No se llevó el recuerdo. Ni el miedo de que todo esto algún día salga a la luz. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? No sé si algún día podré perdonarme. Pero lo que sí sé es que esa tarde cambió todo. A veces, una sola decisión, un solo momento, puede marcarte para siempre. No necesito que me juzgues, tampoco que me entiendas. Solo quería contar esta historia porque hay noches en las que el silencio me grita tan fuerte que necesito sacarlo de mi pecho. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? ¿Crees que una traición define quién eres para siempre? ¿O crees que todos, en algún punto, somos vulnerables, débiles, humanos? Tal vez esta historia no tenga redención. Tal vez nunca haya perdón. Pero si tú, que estás viendo esto, alguna vez sentiste que perdiste el control, que hiciste algo que jamás pensaste hacer, quiero que sepas que no estás sola. No eres el único. Todos tenemos sombras, algunas más oscuras que otras, pero al final, todas dejan cicatrices. Si te gustan este tipo de historias reales de Reddit, no olvides suscribirte. Hay muchas más que aún no te imaginas.